¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, estamos aquí en un nuevo programa de Miraflores, Música y Cultura. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante con la especialista en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático de Soluciones Prácticas, Hilary Aguilar Sanguinetti. Muy buenas tardes, Hilary. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por tu invitación. Así es. Cuéntanos, ¿qué claves tenemos para reducir el impacto de los desastres naturales? Cuéntanos, hay unas claves que tienes tú. Así es, efectivamente. Bueno, como mencionaste, yo soy de la ONG Soluciones Prácticas. Esta ONG viene trabajando en el país hace más de 30 años. Y uno de los temas en los que hacemos mucho énfasis es en el de gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Desde la ONG venimos impulsando una serie de proyectos, tanto acá en Lima como en otras zonas del país, y en lo que nos enfocamos principalmente como claves para reducir el impacto de los desastres, de los riesgos de desastres, porque hay que aclarar que los desastres no son naturales, ya que son causados por el hombre en realidad. Así, ¿no? Son los siguientes, sí. En primer lugar, hacemos mucho énfasis en el desarrollo de las capacidades de la población, ¿no? Siempre estamos acostumbrados a trabajar el tema de cómo las personas pueden estar más preparadas para responder ante una emergencia. Por ejemplo, el tema de los simulacros. Justo hemos tenido un simulacro la semana pasada. Perdóname, que la gente lo toma mucho a la broma, ¿no? Piensan que nunca va a suceder, pero estamos en una zona tan sísmica que en cualquier momento puede ocurrir un terremoto. Que más que todo estamos por ahí, ¿no? Claro, sí, y yo te diría que poco a poco, con justamente el país está promoviendo esa cultura de prevención para que justamente cada vez se tomen más en serio. Todavía tenemos mucho camino por recorrer, pero yo creo que cada vez la población se está involucrando más en hacer con toda la seriedad del caso este tipo de ejercicios de simulacro. Pero no solamente está referido al simulacro, las rutas de evacuación, que eso es lo que siempre estamos acostumbrados a trabajar, sino también lo que es muy importante es la sensibilización de la población respecto al tema. Es decir, la población tiene que entender por qué está en riesgo ante un posible desastre. Entonces vemos que en el país tenemos, o en la ciudad de Lima, es una zona de alta sismicidad, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que ver es dónde estamos ubicados, dónde están nuestras viviendas. Un ejemplo, en Lima el 20% de la población vive en laderas, ¿no? Sí, pues. En donde las viviendas no necesariamente están construidas de la mejor manera. Entonces, si la población no entiende que depende también de dónde tú te ubicas y cómo están construidas tus viviendas, difícilmente vas a poder tomar acción para reducir tus riesgos. Claro, ¿no? Perdóname, Hilary. El tema es que la gente no tomó conciencia de la forma en que construyen, ¿no? Sobre todo, estaba viendo el otro día en la televisión, precisamente un arquitecto decía: las casas se van a caer, pero como naipe, ¿no? Comienza y todo se va a caer así, se va a derrumbar. Porque la gente no ha tenido la prevención justamente de construir bien, ¿no? Exacto. Entonces, por eso, como te mencionaba, uno de los temas es sensibilizar a la población sobre estos temas, ¿no? Entonces, uno es la ubicación. ¿Dónde están ubicadas nuestras viviendas? Tenemos, por ejemplo, en Lima, zonas de un suelo que no es el mejor para construir, ya sea el caso de La Molina, Villa El Salvador, ¿no? Chorrillos, porque es un suelo arenoso. Y entonces yo, al vivir en una zona así, tengo que saber cómo voy a construir, ¿no? Perdóname, pero a ver, vamos a poner un tema así sobre el tapete. Yo ya construí mi casa. ¿Qué tengo que hacer? Pongámosle ya, yo vivo en una ladera, construí mi casa. ¿Qué tendría que hacer? ¿De alguna manera puedo ayudarme? ¿Alguien me puede ayudar sobre este tema? Sí, y justamente eso es lo que justo te quería explicar, ¿no? Un tema importante es ubicación, ¿no? ¿Ya? Yo puedo vivir en Chorrillos, en La Molina o en alguna zona heladera, y lo que yo tengo que conocer las características del suelo en el que vivo. En función a eso es que yo puedo construir. Nosotros, como Soluciones Prácticas, tuvimos una experiencia en Villa El Salvador, y lo que vemos es que justo en la zona de Loma Corvina, que es esta zona de acumulación de arena, y efectivamente tú puedes construir ahí, pero sabiendo cuáles son las restricciones. En ese lugar, por ejemplo, tú podías construir una vivienda de un piso máximo 2, ¿no? Ya, claro. Eso y sí, con una serie de especificaciones técnicas. Sin embargo, veíamos casas de 3 o 4 pisos. Claro, y en estos casos, perdóname, Hilary, ¿sí se puede corregir eso o no?
Se pueden hacer las mejoras, por ejemplo, si yo tengo una casa de un piso, puedo todavía hacer un reforzamiento, ¿no? Prever que no puedo hacer un segundo piso o el segundo piso tiene que ser de un material ligero. Ahora, si yo tengo una casa de 3 pisos, la alternativa es mucho más complicada. Pero así como vemos este caso en las zonas de suelo de arena, también vemos el caso de las viviendas en ladera. Como te dije, es el 20% de la población en Lima, casi 2 millones de la población que vive en laderas. Eso significa que sus viviendas tienen que estar adaptadas o considerar las características del terreno. Yo he visto que pasaron ahorita en la televisión, la gente había construido su casa sobre esta columna, así está pelada la columna y hay otra nada más. Y hay una casa de 3, 4 pisos. Exacto. ¿No? Claro, entonces hay toda una serie de criterios técnicos que se tienen que seguir para que las viviendas sean más seguras, pero no solo ante sismos, que es lo que de hecho nos preocupa más porque sabemos que vivimos en un lugar sísmico, pero hay que recordar que estamos expuestos a otros peligros en la ciudad de Lima, ¿no? Sí, el año pasado, por ejemplo, sin ir muy lejos, tuvimos una alerta de fenómeno del Niño. ¿Eso qué significa? Sí. Siempre estamos pensando en Piura, en Tumbes, en el norte del país, pero hay que recordar que en Lima también se pueden sentir los efectos del fenómeno del Niño, ¿no? Sí, pues. Pueden darse lluvias que así no sean tan intensas, pueden afectar mucho, ¿no? Y a veces nos afecta, perdóname, yo recuerdo hace muchos años, de repente ustedes estaban niñas todavía, en verano llueve bastante en la sierra, pero nos afectó a nosotros que se salió, recuerdo, hasta la plaza de Hacho, que afectó Zárate, creo. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, también nos afecta eso. Exacto, ¿no? Entonces hay que pensar, por ejemplo, cómo están nuestros techos. Hay un gran problema de condiciones de techos en la ciudad de Lima. Dice que el otro día, perdóname, hubo una limpieza de techos y encontró no sé cuántas toneladas han sacado creo en Chorrillos, ¿así? Claro, y no solamente sobre, por ejemplo, la limpieza de techos, sino nosotros estamos trabajando en unas zonas del Caraballo. Uno de nuestros proyectos trabaja en Caraballo, en el sector de Progreso, y lo que vemos es que, por ejemplo, aproximadamente el 60% de la población tiene techos de calamina en zonas de ladera, claro. ¿Ya? Pero estas calaminas además están en muy malas condiciones, ¿no? Entonces, ante una llovizna, toda la afectación que podría traer a las viviendas, claro. No solamente porque mojaría tu vivienda, etcétera, sino también las consecuencias al sistema eléctrico, y eso en qué degeneraría, ¿no? Son marañas que tienen muchos en sus viviendas. Exacto. Entonces también vemos que otra de las causas desencadenantes son los incendios en la ciudad, sí. ¿no? Problemas como filtraciones o incendios son a veces más recurrentes que incluso los mismos sismos, ¿no? Las lluvias también pueden traer consigo deslizamientos de los cerros, lodos, los conocidos huaicos que ya todos hemos escuchado más de una vez en Chosica, etcétera, ¿no? Perdón, ¿se puedes poner el Facebook de la radio? Ya, perdóname, Lari. No te preocupes. Entonces nos estabas contando casi 2 millones de personas viven en laderas, ¿no? Así aquí en Lima. Aquí en Lima. Ah, mira, ¿no? ¿Ese estudio lo han hecho ustedes o lo han Esta revisado? Información es a partir del plan de desarrollo urbano que se elaboró en la gestión pasada, que cabe mencionar aún no ha sido aprobado por los regidores. Es un plan que se ha hecho pero que no está aprobado y por ende no aplica aún. Eso está en manos de esta gestión, pero efectivamente en ese plan a nuestra jefa de cámaras le vamos a decir que si puede moverlo un poquito para que salga, para salir yo, que salgas tú. Sí, ahí está, a ver, déjalo ahí nomás. Ya, a ver, nuestra jefa de cámaras aquí nos está apoyando, ahí está, ya salimos, gracias. Muy bien, perdón, Hilary, tú sabes que estos temas de técnicos siempre se presentan. Sí, claro. Despacito, no lo muevas mucho. Ahí está. Muy bien. Estamos conversando justamente que 2 millones de personas viven en laderas, ¿no? Así es, efectivamente. 2 millones de personas viven en laderas. Y muchas veces se cree que en la ladera no se puede construir, ¿no? No hay que olvidar que el Perú es un país andino. Tenemos gran parte
bueno, claro, no gran, pero una buena porción del territorio es en pendientes, y lo que hay que ver es más bien cómo difundir las técnicas apropiadas para construir en ladera, ¿no? Sí, pues. Vemos una de las características de las viviendas en Lima, si nosotros vamos por estas zonas, es la presencia de pircas, Pirca, ¿no? te iba a decir, claro. Y no solamente son pircas mal pero no están mal construidas. construidas, porque la verdadera, yo he visto en zonas de sierra, aguantan pues las chacras, ¿no? Exacto. Pero el detalle es que acá tenemos unas pircas mal construidas o incluso cimentaciones de material noble de cemento mal hecho, Claro. lo cual trae en consecuencia que no va a soportar el peso de la vivienda que está encima. Claro, y es diferente, pues la piedra que se usa en la sierra es una piedra especial que traen del río, que es una piedra que encaja muy bien, y encima la tierra que se utiliza es arcillosa, entonces agarra y pega bien ahí, y eso no lo mueve pero nadie, ¿eh? Yo he visto mucho trabajo que en la sierra. Entonces, como dices tú, de repente es el tema que no está bien hecho, ¿no? Exacto, entonces en ladera tenemos que trabajar mucho en la cimentación de las viviendas, es decir, la base de las viviendas, también los materiales y las técnicas con las que se construye la vivienda tal cual, ¿no? Porque el construir con cemento y ladrillo no nos asegura que la vivienda esté bien hecha, se tiene que hacer con buenos materiales, Sí. con asistencia técnica y con el procedimiento adecuado para que esta vivienda efectivamente sea de acuerdo a las características del terreno y pueda soportar un movimiento sísmico. Y lo que vemos en la ciudad es que no se están dando. Hay mucha autoconstrucción, que no necesariamente es mala, sino hay mucha autoconstrucción sin asesoría técnica. Claro, lo que pasa es que yo creo, Hilary, y lo debo confesar, yo también cuando construí mi casa lo hice sin asesoramiento, que era que después un amigo ingeniero fue a revisar, a ver. Y normalmente uno lo hace con el maestro, pues. Que los maestros a veces calculan nomás si hay al ojo y se da tanto el techo, 200 ladrillos, fierro de acá, fierro para allá. ¿Por qué te voy a contar? A ver, ¿por qué no lo hice? Yo que podía haberlo hecho en ese momento, pero claro, porque tuve un ingeniero y un arquitecto que quisieron cobrarme, pues, me acuerdo para esa vez, solamente hacer los planos, 8.000 soles, creo, 9.000 soles. Entonces, vino un amigo, me dijo, yo tengo un buen albañil que te puede hacer esto por menos, y bueno, al final me lo hizo, pero después tuve que hacer reforzar las columnas, ¿no? Exacto. Pero como te digo, es el precio, pues. Es verdad, es el precio, pero también hay que mencionar la inversión que uno está haciendo para su vivienda y lo que implica para la seguridad de la familia, ¿no? Entonces, no está mal que haya un maestro de obra que nos apoye, nos asesore en la construcción, pero lo que sí se debe tener es la asesoría técnica para tener los planos bien hechos. Muy aparte de lo mío, que le he confesado que yo podía haberlo pagado, sí, pero te digo, entonces la gente más pobre, de menos recursos, debe tener algún tipo también de asesoramiento técnico que le tendría que dar la municipalidad, que le tendría que dar, no sé. Gracias a Dios están ustedes que también como ONG de repente pueden ayudar sobre esos temas, ¿no? Pero la gente de bajos recursos no puede, pues no puede. Y lo hacen ellos mismos a veces, ¿no? Es verdad. De hecho hay que hacer parte de la experiencia que nosotros también hacemos. Una de las claves con las que se trabaja para reducir el impacto de posibles desastres es el trabajo en temas constructivos, ¿no? Por un lado, trabajamos no solo recogiendo información como la que te mencionaba para diagnosticar, saber cómo están las condiciones, sino que también se trabaja con la población para reforzar sus capacidades. La realidad de que hay autoconstrucción no se puede cambiar, es un hecho. Y es porque las poblaciones no tienen las condiciones económicas para tal vez contratar un técnico, ¿no? Entonces, una de las cosas que se está trabajando es la capacitación a maestros de obra para que puedan construir considerando las características de su terreno. Porque tal vez esos maestros de obra saben construir, pero tienen que adaptar las técnicas al terreno, que no es igual construir en plano que construir en ladera, es muy diferente, ¿no? Y además estos maestros en su capacitación se está dando mucho énfasis en que ellos mejoren o digamos subsanen los problemas más comunes en las construcciones de las viviendas. Como te dije, un tema es la cimentación, las maderas, techos, sistemas eléctricos, sistemas sanitarios, para solucionar y reducir el riesgo de estas viviendas. Pero ese trabajo que viene haciendo soluciones prácticas no se hace
digamos, de forma aislada con la población, sino es que se trabaja de la mano con la municipalidad. En este caso nosotros trabajamos con la municipalidad de Caraballo, ¿Ya? no solamente con la subgerencia de defensa civil, sino con las gerencias relacionadas al tema, para que estos se conviertan en políticas institucionales, ¿no? Entonces, temas como la capacitación a los maestros, brindar asesoría técnica a la población, es uno de los temas que trabajamos con ellos. Ya, claro, ustedes tienen varios proyectos, ¿no?, que ya han realizado. Exacto. Actualmente tenemos un trabajo muy fuerte en áreas urbanas. ¿Ya? Estamos trabajando, como ya mencioné, en el proyecto Caraballo Reduciendo Riesgos, que se desarrolla en el distrito de Caraballo, pero también el proyecto Aliados ante Inundaciones, que se trabaja tanto en la cuenca del río Rímac como en la cuenca del río Piura. Claro. ¿No? Este proyecto, el primero, trabaja más el riesgo en laderas, como te mencioné, que es una problemática en toda la ciudad de Lima. El segundo, el proyecto Aliados ante Inundaciones, trabaja la problemática de inundaciones, como ese es su tema. Eso es lo que sucedió, te digo, con el río Rímac, que se va desbordando normalmente en las fechas de vacaciones, ¿no? Verano, de enero, febrero, en verano, es la ¿no? época de lluvias. Y lo increíble es que siempre en el país da mucho énfasis al tema de sismos. Sin embargo, Sí, pues. las inundaciones son las que generan más daños en nuestro Todos país. los años, ¿no? Año a año. O sea, Chosica, casi se la lleva Chosica la vez pasada. O sea, ¿no? sin ir muy lejos, el año pasado, entre el año pasado y este año, 14 regiones estuvieron en emergencia por el fenómeno del Niño y consecuencias, y sus consecuencias, y las consecuencias de las inundaciones, ¿no? Entonces, entonces nosotros por esa razón que venimos trabajando el tema de inundaciones, y ahí también de nuevo viene el tema de la ubicación, ¿no? La población tiene que entender que si estás ubicada cerca al margen del río, pues las consecuencias es que probablemente cuando hay una crecida se va a desbordar y tú vas a ver afectada. Mi abuelo decía un tema siempre, decía, el río algún día va a volver, donde fue río, algún día va a volver. Decía así siempre, ¿no? Y así sucedió, me acuerdo, ahí en Arequipa, cuando hace muchos años la gente empezó a ponerse donde había existido el río, ¿no? Y la municipalidad le decía, no, pero si ya no viene agua hace como 20 años, 30 años. Y agarró y se vino el río, pues, en algún momento y se llevó, pues, a todas las casas, ¿no? La gente a veces piensa, porque no sucedió ahora, no va a suceder nunca, ¿no? Exacto. Y hay que recordar que las inundaciones no solamente de los ríos, sino tenemos quebradas, las típicas quebradas secas, ¿no? Las que tú mencionaste. También, sí. La que nunca va a venir, la que ya se olvidó que pasa por ahí el agua, pero ocurren fenómenos el río busca de nuevo su sitio, ¿no? Y va a pasar por ahí. Y es más o menos lo que sucede también con los huaicos o con los deslizamientos de lodo y piedras, ¿no? Es una quebrada seca en la que llueve y trae consigo todos los materiales que se han ido acumulando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, ese es otro de los temas que se abordan en en proyectos en los que nosotros venimos trabajando. Ahora, lo que te quería mencionar también es que si bien nosotros trabajamos muy de cerca y promovemos el desarrollo de las capacidades de la población, también trabajamos de las manos con las autoridades locales, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se promueve es que todas las prácticas que nosotros venimos desarrollando en comunidades se conviertan en políticas a nivel distrital, ¿no? Entonces, que de esta forma nuestro esfuerzo no sea algo aislado, sino es que además se pueda hacer réplica en otras zonas del territorio, ¿no? Sí. Entonces, es un trabajo bastante demandante, pero que no solamente es, entonces, como te das cuenta, sensibilizar a la población, sino también incluso a las mismas autoridades para que incorporen estas acciones como políticas y se logren cosas como hacer proyectos de inversión pública, que se priorice presupuesto para tomar acciones respecto al tema, se comience a institucionalizar una cultura de prevención poco a poco en los diferentes distritos del país y en consecuencia esto se vaya haciendo algo, digamos, una tendencia en todo el territorio, ¿no? Claro, ahí estamos considerados, dice, como el país de más alto riesgo, ¿no? Debido a la variabilidad de los extremos climáticos y el suelo. Esto ha sido de acuerdo al World Risk Report del 2016, ¿no? Así es, como te mencionaba, no solamente tenemos terremotos, inundaciones, huaicos, también tenemos
estamos sufriendo las consecuencias de la variabilidad climática, y un Eso es ejemplo de verdad. eso son los friajes, ¿no? Sí. O las heladas que tenemos al sur del país. Cada vez se vuelven más recurrentes, más intensos, Claro. y las consecuencias las sufren las poblaciones, ¿no? Cada variación que tú haces también de la naturaleza provoca justamente eso, ¿no? Los glaciares que también están perdiendo ya, ¿no? El hielo. Entonces, cada cambio que el ser humano lo produce, varía todo, pues, ¿no? Exacto. Y acá cabe resaltar que las poblaciones que sufren más el impacto de estas variaciones son las personas de menos recursos o que dependen más de los recursos naturales para su subsistencia. Entonces, también hemos tenido muchas experiencias desde la institución trabajando con poblaciones en más vulnerabilidad en ese sentido, en regiones como Huaraz, Apurímac, Cusco, en las que se ha tratado de reforzar sus medios de vida, es decir, los medios de subsistencia, para que puedan afrontar mejor esta variabilidad climática. Claro, ¿y qué piensas de los friajes que ocurre siempre en Puno todos los años? De las heladas. De las heladas, ¿no? ¿Y qué se puede hacer en el caso de ellos? Porque es algo constante, que todos los años los ayudamos, se hacen campañas, pero no hay una manera de cambiar esto, de ayudarlos mejor. Ahí yo creo que te podría dar un buen ejemplo de cómo se podría aplicar estas claves para reducir la prevención. Entonces, en primer lugar, como nosotros siempre decimos, es la sensibilización a la población. La misma población tiene la capacidad de autoprotegerse, de tomar una acción para protegerse a sí misma y no esperar que las autoridades sean las únicas que tomen acción, ¿no? De hecho, una de las cosas que hemos demostrado es que si la población se prepara y se empodera, te permite reducir un 50% la mortandad ante un desastre, ¿no? Entonces ese es lo primero. Lo segundo es que las autoridades efectivamente sí tienen que tomar una acción para reducir las condiciones de riesgo, por ejemplo, las condiciones de las viviendas. O sea, vemos que hasta ahora en estas zonas altoandinas las condiciones de las viviendas son bastante precarias. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que ante un frío tan intenso, por más que la familia se protege y se abriga, con 20 frazadas, si tenemos condiciones de vivienda tan precarias y no hay una promoción de mejoramiento, por ejemplo, de las viviendas? Vi un proyecto donde se estaba haciendo justamente un tipo de vivienda para ellos, como calefacción, que estaba casi todo cerrada y podían, ¿no?, protegerse ahí, ¿no? Exacto. Ahora, lo que es importante resaltar es que esta promoción, por ejemplo, de mejora de las viviendas, se tiene que hacer con la población, porque si promovemos políticas que no responden a las necesidades de la población, estas no van a tener, como se puede decir, acogida, ¿no? Hay muchas intervenciones o muchas experiencias con modelos de viviendas, pero entonces siempre nos preguntamos por qué no se aplican. Claro. Tal vez porque nunca se hizo la consulta, nunca se vio si respondían a las necesidades de la población, o muchas veces no utilizan materiales de la zona, lo cual hace muy difícil con su construcción. Eso. Entonces hay que trabajar con la gente y capacitarlos, involucrarlos, para que ellos mismos a futuro sean los que construyan sus viviendas, porque nosotros podemos ir como ONG o como gobierno a un lugar a construir, pero el que le va a dar mantenimiento a las viviendas o los que van a poder seguir construyendo de esa forma adecuada es la misma población. Entonces hay que involucrarlos en este trabajo, como venimos haciendo con la capacitación a maestros de obra. Sí, ese es otro tema muy importante, ¿no? Y finalmente, digamos que los gobiernos hagan proyectos de inversión en los que prevean presupuesto para tomar acciones ante, por ejemplo, el tema de las heladas, que sabemos que es algo recurrente, desde diferentes sectores, no solamente siempre que hablamos de desastres dicen defensa civil, ¿no? O el INDECI en este caso, ¿no? Pero tenemos que recordar que la gestión de riesgo de desastres es un tema transversal. Entonces, no solamente es competencia de INDECI, también, por ejemplo, en temas de las heladas, está ahí vemos, desde el Ministerio de Vivienda, está el Ministerio de Salud, hay una serie de sectores que estarían involucrados para poder afrontar esta situación. Sí, pues. Muy bien, Hilary, ya casi nos está cortando el tiempo. Todavía tenemos 3 minutos más. Te dejo para que tú nos cuentes sobre la ONG, dónde queda la ONG, dónde están ustedes.
¿Están a nivel nacional? ¿Están aquí en Lima? Muchas gracias por la invitación, aprovecho. Soluciones Prácticas es una ONG que viene trabajando en el país hace 30 años. Tenemos intervenciones no solo en el Perú, sino también en Bolivia, en diferentes regiones del país. Actualmente, si bien tenemos 2 proyectos grandes en Lima, también tenemos proyectos en Piura, en Apurímac, en la zona sur del país, y con otros temas también trabajamos, además de gestión de riesgos de desastres, temas como energías renovables y sistemas de mercado. Eso está interesante, energías renovables. Y trabajamos en Cajamarca, San Martín, Puno, en varias regiones del país. En Holanda he visto esto que usa mucho, ¿no? La energía renovable. Sí, efectivamente. Entonces, venimos promoviendo el desarrollo sostenible a nivel nacional desde hace varios años con un enfoque de tecnología, de justicia tecnológica, es decir, que la tecnología llegue a los más pobres para mejorar sus condiciones de vida. Me decía un amigo, es una infidencia que me dio un amigo él vino con energías renovables justamente de Holanda, y me dice: en tu país no se puede trabajar, me dice, porque no te dejan. Tú vienes y quieres traer, ¿no?, tecnología nueva, y siempre te cierran la puerta y no quieren. Hay un interés, pues, de que no se mejoren, ¿no?, las cosas, porque es más barata también, ¿no? Sí. La energía eólica, el viento, por ejemplo el agua, ¿no? Todas esas cosas se pueden usar también, pero no te dejan usarlo, ¿no? Sí, nosotros creemos que llevando la tecnología a la población, tecnologías intermedias, podemos hacer que sus condiciones de vida mejoren y así reducir la pobreza. Claro, por ejemplo, esto de los paneles solares en Puno, yo he visto, es increíble cómo trabajan ahí, ¿eh? Hay un señor que ha traído paneles solares y tienen agua, con eso dan de beber a sus ovejas. Es increíble, a 4.500 metros. Sí, y nosotros, venimos desde el tema de gestión de riesgos, venimos promoviendo mucho los temas de obras pequeñas para reducir el riesgo, viviendas, capacitaciones a la población. ¿Dónde los pueden encontrar el que quiera de repente contactarse con ustedes, con la ONG? Nos pueden encontrar en la página en www.solucionespracticas.com. .org. ORG debe ser. .org. Claro. Y en Facebook también nos pueden encontrar. Ya, para despedirnos, ¿qué significa tu nombre, Hilary? Mi nombre significa amanecer en quechua. Ah, qué bonito, ¿eh? Un gran amanecer para todos, amigos. Muchas gracias Hilary. Muchas gracias a la ONG Soluciones Prácticas. Muchas gracias. Un gusto, cuídense mucho.